Buenos días, jóvenes. Este es el segundo video de la clase del Código de Derecho Civil 1, sábado 6 de marzo de 2021. Continuamos con el tema de la importancia jurídica y formas de hacer valer la posesión de Estado. Continuando con la clase y retomando lo visto en el video anterior, la importancia respecto de la posesión de Estado. El hijo cuando falta el acta de nacimiento. Tiene importancia jurídica porque se establece la importancia que tiene la posesión de Estado cuando no hay acta que acredite el mismo. Tiene importancia jurídica porque se establece la filiación, o sea, la maternidad y la paternidad. Se hace valer a través de un juicio ordinario de inserción de partidas. Tenemos también lo que es la filiación extramatrimonial. Si reconoció el padre, es importante porque establece la paternidad. Si reconoció la madre, es importante porque establece la maternidad. Si una de las dos filiaciones no fue establecida con antelación, deberá hacerse a través de un juicio de reconocimiento. Tenemos la importancia, la posesión de Estado para reclamar otro Estado distinto. Nos sirve para rectificar el error que existe. Se hace a través de un juicio de rectificación, probando la posesión de Estado de la cual gozo. Se prueba a través de un juicio de rectificación. La tercera importancia es cuando se trata del reconocimiento de un hijo muerto. Será importante para reconocer a un hijo fallecido cuando se demuestra que en vida hubo posesión de Estado. Se prueba a través de un juicio de reconocimiento o de un juicio de inserción. Si hubo posesión de Estado en vida, no hace falta pedir permiso al cónyuge o a los descendientes. ¿Qué otra importancia hay también? La importancia jurídica de la posesión de Estado y la forma de hacer valer el matrimonio. Es importante demostrar la posesión de Estado para poder exigir derechos y deberes que se originan del matrimonio. Se hace valer a través de un juicio de rectificación. Hay también la figura, jóvenes, además de lo que ya hemos visto en la posesión de Estado, lo que es la acción de Estado, que es, se llaman acciones de Estado a las acciones que tienen por objeto obtener un pronunciamiento sobre el estado civil de una persona, que puede ser el propio actor o un tercero. La amplitud de este concepto depende, pues, de la amplitud con que se entienda el concepto de estado civil. Pero normalmente cuando se habla de acciones de Estado, se toma la expresión de estado civil en su sentido restringido, o sea, como el conjunto de condiciones o cualidades jurídicamente relevantes de una persona relativas a su posición frente a una familia determinada. En consecuencia, normalmente cuando se habla de acciones de Estado, solo se tienen presentes los estados familiares. En materia jurídica, una acción es el instrumento legal por el cual tú vas a hacer valer ante un juez la afectación de algún derecho que tengas. Por ejemplo, en materia civil, te fuiste privado de tu posesión. Bueno, para cada afectación hay un tipo de acción civil. Tenías que promover un juicio plenario de posesión, o sea, la acción plenaria. Hay también otros tipos de acciones de acuerdo a la afectación que tengas en materia civil, es la acción que vas a usar. Es decir, es el derecho que tú tienes, que se le llama acción, para poder reclamar en la vía civil correspondiente la afectación de tu derecho, de acuerdo de lo mismo que se te priva en una propiedad, se te priva en una posesión, etcétera, etcétera. Para eso hay diversos tipos de acciones civiles. Y estas se ven en la materia de elementos
del proceso civil. Explica qué son las acciones y cuáles son cada una. Continuando con las acciones de Estado. Vamos a ver el legal, entonces es un instrumento legal para hacer valer alguna cuestión legal relacionada con el Estado civil, acción de Estado. ¿Cuáles son las características de las acciones de Estado? Primero, son indispensables, aunque las acciones de Estado son de orden público, están fuera del tráfico comercial o voluntario de las personas titulares. En este sentido, la voluntad privada no puede crear, modificar, reglamentar, transmitir ni extinguir las acciones de Estado. Otra característica que poseen titularidad, o sea, tienen un titular esas acciones, que son ejercidas únicamente por dichos titulares. El legislador establece quién las va a ejercer. Después tenemos que también esas acciones de Estado poseen personalidad. Solo están facultados para intentarlas los propios interesados y no otras personas. Son intransmisibles, no son susceptibles de transmisión por causa de muerte. Se extingue la acción por muerte del titular. ¿Y cuáles son la clasificación que existen de estas acciones de Estado? Tenemos primero las acciones constitutivas, que tienden a lograr un pronunciamiento que haga nacer o desaparecer un Estado civil anterior, pero desde la fecha de la sentencia. Estas se dividen en constitutivas propiamente dichas, que tienden a crear un nuevo Estado, suprimiendo el anterior. Por ejemplo, el divorcio, lo que implica la extinción del Estado anterior de casado. Tenemos las supresivas o las destructivas de Estado. Son las que tienden a extinguir un Estado sin crear otro nuevo. Por ejemplo, la nulidad del matrimonio, que solo pretende extinguir el Estado de casado. Tenemos también, por otro lado, ya saliendo de esta subdivisión, las acciones declarativas de Estado, que tienden a obtener el pronunciamiento judicial que reconozca un Estado preexistente o que niegue la existencia de un Estado. Estas se dividen en de reclamación de Estado. El actor pretende que se reconozca un Estado preexistente. Por ejemplo, la acción de reconocimiento de un hijo de una persona determinada, no a partir de la fecha de la sentencia, sino desde el momento de la concepción. Estas son las acciones de reclamación de Estado. Y tenemos también en esta división las de impugnación o desconocimiento. El demandante pretende que se niegue la existencia de un Estado. Por ejemplo, la acción de desconocimiento de la paternidad, cuando pues te están atribuyendo un hijo que no es tuyo. Entonces, aquí estamos viendo con claridad. Bueno, y a manera de conclusión de esta figura de la posesión de Estado, podemos decir, nos permitimos ofrecer las siguientes conclusiones. En primer lugar, es necesario comenzar por destruir los equívocos que derivan de la multivocidad de la palabra posesión y tener siempre presente que el mismo término se utiliza para aludir al menos a tres realidades distintas vinculadas en la materia. Tenemos el inciso A, el señorío de hecho, jurídicamente protegido. B, diversas situaciones que aún no constituyan señorío de hecho, reciben la misma protección legal que dicho señorío. Y C, las consecuencias jurídicas derivadas del señorío de hecho y de las situaciones que se le asemejan. Seguidamente se considera que tanto el hecho posesorio como las consecuencias jurídicas posesorias presentan peculiaridades que oscurecen el análisis de la cuestión examinada. Es evidente que el hecho posesorio concebido como el supuesto de las consecuencias jurídicas posesorias
es un hecho y no un derecho subjetivo. En cambio, las consecuencias jurídicas posesorias implican la atribución al poseedor de un conjunto de facultades, de modo que no puede menos de reconocérseles el carácter de un derecho subjetivo. La naturaleza del derecho subjetivo es la posesión, es entendida en uno de los sentidos que tiene la palabra y requiere de ser precisada. Para consumar el tema es importante señalar que las consecuencias jurídicas que por lo general produce el hecho posesorio no están rígidamente vinculadas al hecho posesorio. A veces pueden producirse sin él y subsistir a su desaparición. Ya vimos lo que son las acciones de Estado. Y vamos a pasar a la unidad 20. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, sobre la cuestión del estado civil de las personas y la posesión de Estado y las acciones de Estado? Les pregunto para que no quede ninguna duda de lo que estamos viendo. Abner, Paula, María, Valeria, ¿alguna pregunta? Ninguna, profe, gracias. Vean ustedes, no pierdan de vista la cuestión de la posesión de Estado. No eres titular del derecho, lo aparenta ser, y pues tienes la posesión de Estado. A esto me he referido en cuanto a la posesión de Estado, pues posesión de Estado de hijo, posesión de Estado de padre, posesión de Estado de madre, de cónyuge. Ya vimos las importancias de que efectivamente existe esta figura y para qué se puede utilizar, etcétera, etcétera. Vamos a ver otros dos, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, entonces vamos a reorientar otros dos atributos de la personalidad, que es el patrimonio y la nacionalidad. Acuérdense que alguien me puede decir cuáles son los atributos de la persona física. Son 6 y de la persona jurídica eran 5, ¿se acuerdan? Ya les dije, pues, la unidad anterior, estado civil de las personas. Y ahora les estoy diciendo 2, que es patrimonio y nacionalidad. Me faltan 3 en cuanto a las personas físicas. ¿Cuáles serían los que faltan? A ver. Abner, María Inés. Son 6 atributos de la personalidad. En la clase pasada acabo de ver, perdón, el tema de la unidad pasada, el estado civil de las personas. Ahora vamos a entrar a la unidad 20, patrimonio y nacionalidad. Ya tienen 2 más, ya son 3. Faltan 3. ¿Cuáles son esos otros 3 atributos que hacen falta? Atributos de la persona física. A ver. Paula, Valeria. Lo vimos la clase pasada. A ver. Jóvenes, el nombre, la capacidad, el domicilio, y los 3 que estamos viendo son los 6. Bueno, ¿qué es el patrimonio? En este atributo en especial, dado el entorno a su naturaleza, existen 2 teorías. La clásica, también llamada subjetivista, y también llamada o conocida personalista, que considera el patrimonio como un reflejo de la personalidad, y la otra teoría es la objetiva o la económica, que defiende la existencia del patrimonio sin objeto y concibe el patrimonio como una individualidad jurídica propia, sin tomar en cuenta el hecho de que esté unido o no a una persona. Estas son las 2 teorías. Y por lo general se le atribuye al patrimonio un doble aspecto económico y jurídico, definiéndose el primero de estos sentidos como el conjunto de obligaciones y derechos en su apreciación económica, el patrimonio, y en el segundo como el conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas pertenecientes a un sujeto que sean susceptibles de estimación de naturaleza pecuniaria, o sea, el dinero.
El patrimonio es concebido por la teoría subjetiva o personalista, que es la que ha tenido mayor aceptación, como una cualidad sustantiva de la personalidad, o sea, que es un atributo de la personalidad, el patrimonio. De acuerdo con esta doctrina, ha sido definido el patrimonio como el conjunto de bienes o riquezas que corresponden a una persona o como conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a un solo titular, pero afirmando, sin embargo, que cuando se habla de patrimonio como atributo de las personas, se hace referencia más bien que al patrimonio en su consideración económica jurídica a la capacidad patrimonial o de tener un patrimonio. Hay personas que no tienen la capacidad para tener un patrimonio, o sea, capacidad económica. O sea, viven en casa rentada, no tienen vehículos, o sea, no tienen un patrimonio. Por eso hace referencia que no se refiere propiamente al patrimonio, sino a la capacidad de poder tener un patrimonio. La nacionalidad también ya la habíamos visto en la clase anterior. ¿Ves? La nacionalidad es un atributo de la persona que rebasa la materia civil para ubicarse en el contexto legal del derecho constitucional. La nacionalidad es el vínculo jurídico y político que une a una persona con un Estado-nación. En la clase número 3 se trató el tema de este atributo de la personalidad, que son prácticamente, ya lo habíamos visto, nada más estamos alimentando este concepto. Seguidamente tenemos la figura, la institución del registro civil. Ya lo habíamos empezado a mencionar anteriormente. Se conoce como registro civil a la institución estatal que brinda constancia de diversos acontecimientos y acciones vinculados al estado civil de los individuos. Los casamientos, los nacimientos, las muertes, las emancipaciones y hasta los nombres y los apellidos de los seres humanos son registrados por estas entidades que por lo general se encargan de gestionar diversos documentos personales. El sustento de la existencia de los registros civiles es la necesidad del Estado de contar con información fiable acerca de los ciudadanos, con la cual se hace posible la realización de tareas de protección y asistencia social y el desarrollo de políticas a partir del uso de las estadísticas que emanan de la misma. Por eso, cuando nace una persona, resulta obligatorio inscribir su nacimiento en el registro civil, que le otorgará un documento de identidad al recién nacido. Allí constará su nombre y apellido, fecha de nacimiento, nacionalidad y otros datos. Esta inscripción en el registro civil supone el reconocimiento del estado de la persona que acaba de nacer, pues puede decirse que un individuo sin documentos no existe para el Estado, por lo cual queda fuera del sistema y no puede acceder a los servicios públicos como la educación y la salud. Al inscribir un matrimonio o un divorcio en el registro civil, por otra parte, se protegen los derechos de los integrantes de la pareja. El registro de los fallecimientos, por otro lado, posibilita el ejercicio del derecho de sucesión. El registro civil, en definitiva, es una institución de gran importancia para la ciudadanía, ya que a través de sus actos y de los documentos que emite es posible ejercer una enorme cantidad de derechos. En otras palabras, queda claro que la presencia del registro civil y su actuación ofrecen beneficios tanto al Estado como a los ciudadanos, ya que un mayor y más fiable control solo puede resultar negativo para quienes desean evadir sus obligaciones. Otra de las cuestiones que resultan relevantes al registro civil son la protección de las familias numerosas y el censo electoral, dos puntos por los cuales los estados modernos muestran un gran interés en la existencia de un registro de sus habitantes. Estamos hablando del censo.
No olvidemos que la participación de las elecciones es obligatoria en muchos países, por lo cual resulta esencial llevar un control exhaustivo del accionar de cada ciudadano, y que las familias numerosas suelen contar con beneficios especiales, tales como descuentos y mayores oportunidades para poder conseguir una vivienda. Con respecto a los orígenes del registro civil, sus antecedentes históricos más remotos se encuentran en los censos que se llevan a cabo en algunas civilizaciones de Oriente. Por otro lado, en el Imperio Romano, alrededor del siglo VI a.C., comenzaron a recoger los datos censales en el reinado de Servio Tulio. Ya en el siglo II nacieron las normas de filiación y se volvió obligatorio el registro de los recién nacidos. Más tarde, en el medievo, la época medieval, el catolicismo vivió su auge y se expandió, lo que dio a la Iglesia Católica el poder para controlar el matrimonio y el bautismo. En este último caso, también existía una partida expedida específicamente para su registro. Las evidencias más antiguas de inscripciones en libros parroquiales datan del siglo XIV en Italia central, en las regiones de Lacio, Toscana, Marcas, Umbría, Molise y Aprusos, y además en el país de Francia. También en Francia, en el año 1787, Luis XIV permitió el libre culto junto con la creación de un registro civil en el cual debía dejarse constancia del nacimiento, matrimonio y defunción de sus habitantes frente a representantes de la justicia real, la justicia del rey. En un siglo más tarde, muchos más países adoptaron el registro civil, aunque en algunos casos su evolución fue gradual y comenzó siendo una institución exclusiva de las ciudades medianas y además de las grandes. ¿Qué pasa en México? Nos vamos a la época de Benito Juárez. El 28 de julio de 1859, ese 1884 que se mencionaba, es en España. Pero aquí en México, en 1859, en plena guerra civil, era la guerra de Reforma, el gobierno liberal, dirigido por don Benito Juárez García, expidió la ley orgánica del registro civil, dando con ello otro paso esencial para lograr la secularización de los distintos ámbitos públicos que se encontraban en manos de la Iglesia Católica. Esto es, cuando esas actividades correspondían al Estado. Sí es cierto que persiste aún o subsiste el matrimonio religioso. Puede pasar por lo civil y también por lo religioso. Subsiste también el bautismo. Es un sacramento y una cuestión religiosa, ¿no? Pero todas esas funciones las tenía la Iglesia. Fue que don Benito Juárez, pues, persona de la Reforma, precisamente muchas funciones que tenía la Iglesia se las quitaron para que las manejara el Estado. Una de esas es el registro civil. También hubieron los problemas de tierras, de los bienes de humanos y muertas, que eran tierras que no manejaban, y eran tierras que estaban ociosas. Y los dueños eran la clero y de organizaciones civiles. Pues vino primero, cuando se salió la primera ley para efecto de que se pudieran empezar a mover, no lo hicieron, vino la ley de expropiación de bienes eclesiásticos, y es cuando le quitaron a muchos predios, muchos inmuebles a la iglesia, porque la iglesia tuvo su momento en que llegó a ser económicamente más poderosa que nuestro Estado. Vean ustedes cómo son. Vamos a ver ahora la figura de la ausencia. ¿Qué significa esta figura? Usted dirá ausente, pues está bien, no está. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si una persona cae al mar, por ejemplo, y nunca encuentra su cuerpo?
está vivo o está muerto, no se sabe, cayó en el mar, desapareció. En esta unidad 22 vamos a ver lo que es la ausencia. ¿En qué consiste? Hay un procedimiento en materia civil que se realiza para efecto de pues, la persona, pues, ¿y qué va a pasar por herencia? ¿Estará muerto? ¿No aparece? Pues, tiene que haber unas consecuencias jurídicas con relación a esa desaparición. La ausencia es un término jurídico que se refiere a la incertidumbre. No pierdan de vista que es la característica principal de esto de la ausencia, la incertidumbre o indeterminación acerca de la existencia de una persona sin poderse precisar si está viva o está muerta. Voy a repetir el concepto para que vean. Ya les puse el ejemplo de esa persona. Uno cae al mar, nunca lo encuentran, y hay una incertidumbre, estará vivo, estará muerto, no se sabe. Pero bueno, hay un procedimiento civil para poder hacer una declaratoria y que tenga estas consecuencias, sobre todo en materia sucesoria. La ausencia es un término jurídico que se refiere a la incertidumbre o indeterminación acerca de la existencia de una persona sin poderse precisar si está viva o está muerta. Ustedes se dan cuenta, la característica que es esencial es la incertidumbre. ¿Por qué les digo eso? Porque no se sabe, como dirán ustedes, ¿qué onda? ¿Vive? ¿No vive? Muchos dan por hecho, no, pues ya se ahogó, en el ejemplo que les di. ¿Qué tal si esa persona logró llegar a un lugar, está naufragando, o se golpeó la cabeza y tiene amnesia y no se acuerda? Pero la cuestión aquí que es que la persona no se la ha vuelto para poder determinar si está viva o no lo está. Simplemente no se ve. Hay incertidumbre. Bueno, hay un procedimiento. ¿Cuál es el concepto de ausencia en México? Bueno, en México la ausencia está determinada en el Código Civil Federal. Nosotros también, en el Código Civil del Estado de Quintana Roo, hay un apartado respecto a lo que es la ausencia, que parte del artículo 561, para los que deseen leerlo, por favor, que se llama de los ausentes e ignorados. Se llama de los ausentes e ignorados, en la sección primera de la ausencia, y empieza con el artículo 561. Nuestro código civil del Estado de Quintana Roo. Les voy a leer nada más el artículo 561. Dice, cuando una persona sin dejar apoderado ha desaparecido por más de un año, tanto de su domicilio cuanto en su caso de su residencia, se carezcan noticias de ella y se ignore su paradero, a petición de cualquier interesado o del Ministerio Público, se abrirá el procedimiento de ausencia conforme a las prescripciones de este capítulo. ¿Ok? En el caso, dice el 562, voy a pasar con un artículo más. En el caso de que el ausente haya dejado apoderado general para la administración de sus bienes y para pleitos y cobranzas, no podrá iniciarse el procedimiento de ausencia, sino pasados 3 años. O sea, hay que dejar que pasen 3 años para que se pueda iniciar este procedimiento de ausencia. Así se llama, procedimiento de ausencia. O sea, 3 años habría que esperar si dejó apoderado, que se contarán desde la desaparición del ausente si en este periodo no se tuvieron noticias suyas o desde la fecha en que se hayan tenido las últimas noticias de la persona. El 563, lo dispuesto del artículo anterior se observará aún cuando el poder se hubiere conferido por más de 3 años. Si hay un apoderado, una persona que le haya dado poder en vida a esta persona, pues hay que esperar 3 años para poder iniciar el procedimiento. Fíjense, en el 564 nos dice que el juez en el mismo auto, o sea, en el mismo acuerdo por el que abra el procedimiento, mandará requerir al solicitante
para que mediante la declaración de dos testigos justifique los extremos del artículo 561, el primero que les leí, y rendida esta prueba, el juez dictará sentencia en la que va a declarar la ausencia, nombre administrador de los bienes del ausente, el cual además de custodiar estos, representará al ausente en juicio y fuera de él, y mande publicar los puntos resolutivos de la misma sentencia por 3 veces de 7 en 7 días en uno de los diarios de mayor circulación de la capital de la República y en otro estado de la capital. El representante ausente, dice, el representante ausente será su cónyuge, pero a falta de este o si está impedido, el juez elegirá de entre los hijos mayores del ausente al que estime más apto, o en su defecto alguno de los presuntos herederos, y si no hubiere ninguno conocido, va a nombrar a una persona domiciliada en el lugar del juicio y llene los requisitos que este código exige para ser tutores. Estos jóvenes, este procedimiento de ausencia va a terminar en una declaración o de presunción de muerte. O sea, judicialmente declarada, que la persona es declarada presuntamente muerta para los efectos legales correspondientes. Por eso hay que partir de este trámite, que es el procedimiento de ausencia. Son aplicables por analogía al representante las disposiciones que este código establece para los tutores. El mismo código nos señala cuáles son los efectos de la declaración de ausencia, del artículo 567 al 585, porque ya a partir del 586 habla de lo que es la presunción de muerte. Pasados 3 años de la declaración de ausencia, imagínense, tienen que esperar 3 años para hacer el trámite de la declaración de ausencia con el condenado. Pero una vez que ya se hizo el trámite y se declaró sentencia, hay que esperar 3 años más para poder declarar la presunción de muerte de la persona. Estamos hablando de 6 años, si lo vemos así. 3 el procedimiento de ausencia, la declaración de ausencia, y 3 para la presunción de muerte. Son 6 años, si lo vemos así, pues son 3 y 3. ¿Cuál es el concepto de ausencia en México? Bueno, en México la ausencia está determinada en el Código Civil Federal. No se configura la ausencia por el solo hecho de no hallar a una persona en su domicilio. Es necesario que el ausente no haya dejado quien lo represente, que se ignore su paradero y que no se tenga certeza sobre su existencia o sobre su fallecimiento. La ausencia es el hecho de que una persona haya desaparecido de su domicilio sin que se tenga noticia de él, de manera que no se sepa si continúa viviendo. El estado de incertidumbre es lo que caracteriza a la ausencia desde el punto de vista jurídico. Se debe distinguir entre las nociones de ausencia, no presencia y además desaparición. Son 3 conceptos distintos. Los no presentes son aquellos que no se encuentran en su domicilio, aunque sobre cuya existencia no se tiene duda alguna. El desaparecido es aquel a quien se ha dejado de ver a partir de un accidente o catástrofe y existen serios indicios de que en ellos haya encontrado la muerte, de modo que su defunción es probable. Diverso es el caso de la ausencia, porque la incertidumbre sobre la vida o la muerte se debe a la falta prolongada de noticias, que no nos permite saber ni siquiera presumir si una persona ha fallecido. La ausencia tiene su origen en el Código Civil Napoleón, que ya vimos también en clases pasadas, el Código francés y el Código Civil de Napoleón. La situación de la ausencia interesa al consorte de la persona buscada, sus descendientes y a quienes están ligados con ella por lazos de parentesco. Es muy común que surjan numerosos problemas con la desaparición de una persona,
aunque la desaparición no sea definitiva. Conflictos de interés relativos a sus bienes, a los derechos de los presuntos herederos, a la situación del cónyuge, a la protección de los hijos menores y, en fin, a los acreedores de la persona cuyo paradero se ignora. Ese trámite, en su síntesis que tienen de esta semana, está en la manera de preguntas. ¿Cuándo se da una declaración de ausencia? Y ahí les explica qué es la declaración de ausencia, cómo se puede dar, independientemente que ya se los expliqué, ya les mencioné hasta lo que dice el Código Civil del Estado de Quintana Roo. ¿No? ¿Existe un plazo para poder hacer la declaración de ausencia de una persona? Es una de las preguntas. Sí, la ley establece que para declarar ausencia de una persona debe pasar un periodo, dice aquí, de 2 años, que son 3 años. Se corrige aquí, vamos a ajustarnos, no a lo que dice, pues, son artículos de internet, vamos a actualizarnos con nuestra legislación civil del Estado. 3 años, ya vimos 3 años y 3 años. ¿Qué pasa con los bienes del ausente en ese tiempo? ¿Qué sucede si al término del llamamiento no responde nadie con el ausente? Nombrado el representante, ¿se puede seguir buscando la persona ausente? ¿Cualquier persona puede solicitar la declaración de ausencia? No, únicamente los presuntos herederos legítimos del ausente. Los herederos que hayan sido instituidos en testamento abierto, los que tengan algún derecho u obligación que dependa de la vida, muerte o presencia del ausente, o el Ministerio Público. ¿Qué pasa si al pasar de los años no aparece la persona ausente? Cuando hayan transcurrido 6 años, fíjense, son los 3 y 3 que desde la declaración de ausencia, el juez a instancia de parte interesada va a declarar lo que les decía, lo que es la presunción de muerte. Ahora que volvamos del video para regresar por lo que queda los pocos minutos que van a quedar de clase, vamos a ver la declaratoria de presunción de muerte que hace un juez civil cuando ya declara presuntamente muerto a esta persona, pues para que entonces ya se pueda revisar toda la cuestión hereditaria, pues que la persona no se supo más de ella. Y hay personas, por ejemplo, desaparecidas, pero no propiamente, digo, esas personas que incluso la inseguridad desaparecen y no se vuelven a saber de ellas. Y como ustedes en el caso de los de Ayotzinapa, se presume que ya están muertos, pero la gente sigue presionando, pues, al punto de que vivos se los llevaron. Esas personas ya no, es muy difícil que quieran estar vivas. Es como en el caso del 68, que hay personas, o de la guerra sucia de los 70, que estén todavía vivas. Bueno, regresamos después del corte, jóvenes, para continuar con la clase. 20 minutos para las 10 de la mañana. Muchas gracias.